La duda que tengo yo es la convención mixta. ¿Quiénes la van a componer? ¿Y de cuántas personas, digamos, va a ser el quórum? En la asamblea mixta, los senadores o diputados, ellos van a dejar su cargo para participar en esta actividad. Bueno, ahí hay dos preguntas, Miriam. Partamos por lo primero. ¿Quiénes la van a componer, por ejemplo? Bien, es una duda bastante frecuente. Tenemos que pensar que, como decías, el apruebo o el rechazo es como la principal consideración por estos días, pero también la ciudadanía va a tener que elegir por el órgano, el tipo de órgano que tiene que redactar la nueva Constitución. Y las alternativas, como sabemos, son Convención Constitucional, que es íntegramente elegida por la ciudadanía, y Convención Mixta Constitucional, que está integrada en parte por los electos por la ciudadanía y también por los parlamentarios. A la pregunta que hacía el señor, una de ellas está integrada, la primera, la Convención Constitucional, por 155 miembros y la otra por 172. En el caso de los parlamentarios, ellos no cesan en sus funciones por ejercer la función constituyente. Claro, porque también aquí es importante conocer cuáles son las atribuciones y probablemente van a seguir sesionando en el Parlamento aquellos que no forman parte de esta convención. Mira, es una muy buena pregunta y van a seguir funcionando, la verdad. Van a servir las dos funciones de manera simultánea. Ya. Ahora, las normas los habilitan para ausentarse de las sesiones del Congreso. Entonces, de alguna forma, ellos debieran preferir el trabajo de la Convención por sobre el trabajo del Congreso. Esto tiene un problema, ¿no? De que el Congreso tiene que seguir funcionando para que avance la agenda social, que tiene que estar en manos del Congreso y no en manos de la Convención mixta. Pero en teoría, para responder a la pregunta, la respuesta es sí, siguen funcionando en ambas sesiones. Sí, siguen funcionando. Sí. ¿Van a tener doble sueldo? Porque eso también es importante. Podrían tener una doble función. ¿Qué ocurre en ese caso? En el caso de la Convención Mixta Constitucional, donde están los parlamentarios, como decía Sergio, no dejan de ejercer su función legislativa, pero sí están eximidos de concurrir, por ejemplo, a las sesiones de sala o de comisión. Y siguen percibiendo el mismo sueldo, que es 3 veces mayor que el sueldo que van a, por ejemplo, recibir aquellos que son ciudadanos elegidos por sufragio universal. O sea, va a haber una diferencia de sueldos entre los que son parlamentarios y los que son ciudadanos elegidos para ese efecto. Entonces, el parlamentario que formara parte de esta convención mixta va a seguir recibiendo el mismo sueldo. De parlamentario. En ese caso, ¿no habría un sueldo adicional por ser parte de la convención? No hay un sueldo adicional, pero sí es un sueldo distinto, una dieta distinta al que va a recibir la persona que no es parlamentaria. Es su dieta de parlamentario normal. Normal. Claro, entonces hay dos sueldos distintos. Distintos. Sí, uno para los que son electos y otros para los parlamentarios que fueron designados para servir en la convención mixta. Ya, ¿tú crees que eso puede causar algún problema? Eso obviamente puede causar algún nivel de tensión. Sí. Ahora, como los parlamentarios siguen ejerciendo su función de parlamentario, a mí me parece razonable que ellos sigan percibiendo su dieta. Pero tener estatutos distintos para los delegados de la convención puede generar un problema. Es una de las desventajas que tiene la convención mixta. La convención mixta tiene otras ventajas, además. Tiene otras ventajas. O sea, una, por ejemplo, tiene que ver con que cuando están los parlamentarios sirviendo en ambas sesiones, va a ser más fácil formar canales de comunicación entre ambas instituciones y prevenir de esa forma que existan posibles conflictos entre la convención y el Congreso, que es una hipótesis posible que se ha dado en otras partes del mundo. Sí, ahora cuando te refieres a estatutos distintos, ¿a qué se refieren, por ejemplo? Hay estatutos distintos entre los parlamentarios y los que no son parlamentarios. Es una realidad, por ejemplo, el caso de la dieta y de las inhabilidades. Ya. Entonces, las personas que no son parlamentarios van a tener inhabilidad para ejercer, por ejemplo, un cargo público en el año posterior. Esa no es una inhabilidad que le aplique a los parlamentarios. Yo creo que eso también es una diferencia muy importante. Y luego hay diferencias entre la Convención Mixta Constitucional y la Convención Constitucional. El número, por ejemplo, 155, 172, esa es una diferencia. Las inhabilidades, nuevamente, es una diferencia que hay que apuntar. Y el hecho de la paridad, que lo habíamos conversado en la sesión anterior, que también solamente aplica de manera plena en la Convención Constitucional y solo a la parte elegida de la Convención Mixta Constitucional. Ahora, al haber parlamentarios funcionando o sesionando en esta convención, ¿tienen más facultades que los otros ciudadanos? Cuando funcionen en la misma convención van a tener exactamente las mismas facultades, pero simultáneamente ellos van a mantener sus facultades de parlamentario. Entonces van a poder servir en estas dos instituciones que van a funcionar de manera paralela. Sí, es que es importante eso también, que tiene que ver, por ejemplo, con el número de mujeres que hay en el Parlamento. Tengo entendido, ustedes me pueden corregir, 45
parlamentarias mujeres. Y si nosotros queremos paridad, probablemente sean 43 de esas 45 que sean parte de esta convención mixta. Y ahí ya dejaríamos de tener esta paridad y el Congreso además se quedaría prácticamente sin mujeres el Parlamento. Ahí la alternativa es o no cumplir con la regla de la paridad o debilitar el Congreso, dejar el Congreso sin mujeres, exactamente. Ya, pero igual van a tener... Ni en ese caso se podría considerar que la convención mixta constitucional sea paritaria, porque no alcanzaría justamente la proporción para que esta fuera equivalente en la integración de hombres y mujeres. Por eso decimos que la única convención paritaria es la convención constitucional. La otra podrá hacer todos los esfuerzos, pero no va a llegar a ese porcentaje. Creo que hay además otros elementos que considerar. Ya no son, digamos, las diferencias que anotábamos recién de la paridad, de, por ejemplo, las inhabilidades, sino que tienen que ver, por ejemplo, con la dificultad de imaginarse cómo va a ser el trabajo de la Convención Mixta Constitucional y el trabajo del Congreso Nacional, cuando prácticamente el 40% de los integrantes del Congreso van a estar ejerciendo funciones constituyentes. Entonces uno se pregunta cómo van a ser ejercidas las funciones legislativas, de fiscalización. Claro. Ahí hay una incertidumbre, sin perjuicio de que el Congreso Nacional pueda tomar todas las medidas para poder verificar cómo se desarrolla ese trabajo. Y hay un tiempo estimado, además. Son 9 meses que va a estar funcionando esta convención, sea mixta o constitucional, y lo cierto es que se puede esto postergar, posponer unos 3 meses más. Sí. Por lo tanto, también es un tiempo acotado. Así es. O sea, el plazo máximo de duración son 12 meses. Ya. Ahora, imagínate que alguna de las dos convenciones que fuera electa no cumpliera con ese plazo. Para poder seguir funcionando necesitaría que el Congreso por 2/3 modifique las reglas. Y así se pueden producir algunas tensiones. Si algo muestra la literatura es que es muy posible que cuando existen dos órganos funcionando de manera paralela como esto, incluyendo una asamblea constituyente, es posible que se generan conflictos entre ambos órganos. Pese a que las reglas actuales que rigen a la convención están hechas y diseñadas para prevenir esos conflictos igual son posibles. ¿Qué conflictos pueden ser posibles? Por ejemplo, que la convención quiera alterar las reglas de su organización. Las reglas que organizan a la convención, las principales, están hoy día en la Constitución actualmente vigente. Para modificar esas reglas, por lo tanto, hay que modificar la Constitución actualmente vigente y para eso necesitamos al Congreso ahora. Y también se puede generar una suerte de sobreposición de funciones, aunque las reglas están diseñadas para que eso no pase, igual puede pasar. Por ejemplo, imagínate que el Congreso decide aprobar un nuevo sistema de seguridad social y después la Convención decide poner en la Constitución un sistema de seguridad social. Alguien podría decir, aquí no hay aquí no están estorbándose porque uno lo hace por ley y la otra lo hace por Constitución, pero la materia sería la misma y habría un entorpecimiento político importante. Una de las ventajas que tiene la Convención Mixta es que los canales de comunicación entre ambas instituciones pueden hacer más posible evitar este tipo de conflictos y arbitrar mejor estas tensiones. Es la única ventaja que yo veo de la Convención Mixta por sobre la Convención Constitucional. Ahora, la Convención Constitucional yo tengo la sensación que está algo idealizada. Se ha dicho que es una asamblea ciudadana, no compuesta por ciudadanos electos. Claro. La verdad es que eso no es correcto. Las asambleas constituyentes electas, como la Convención Constitucional que vamos a tener ahora, está compuesta por las personas que ganan las elecciones y las personas que ganan las elecciones son políticos. Entonces, vamos a tener muchas caras que no van a ser nuevas y que van a ser electas, pero no es una asamblea ciudadana como la que vimos en Irlanda o la que vimos en algunas provincias de Canadá, por ejemplo. Eso no va a ocurrir en Chile. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema electoral que funciona con la misma lógica de las elecciones de la Cámara de Diputados, con la corrección de la paridad que Miriam hacía referencia. Sí, exactamente. ¿Tú también piensas que está idealizada esta Convención Constitucional? Yo tengo ahí un punto de diferencia que es importante porque creo que la legitimidad de la Convención Constitucional es mucho mayor y la representatividad también. ¿Por qué digo esto? Porque claramente todos los miembros de la Convención Constitucional van a ser elegidos con el solo fin de redactar un proyecto, una propuesta de constitución. Sí, porque hay algunos que dicen que le da también este carácter democrático utilizando o que de alguna manera sesionen en esta convención mixta quienes también fueron elegidos por voto popular. Pero para la función de legislar y no necesariamente para la función de dictar una nueva constitución. Ya. Esa es una cuestión. Por otro lado, creo que los parlamentarios, como fueron elegidos con un objetivo, por ejemplo, de legislar, y van a tener que ejercer otra función que es la constituyente, pueden ser incumbentes. Entonces pueden estar de alguna manera legislando, constituyendo, regulando una nueva constitución, mirando los intereses del momento y eventualmente los futuros, porque no tienen la inhabilidad para presentarse en un cargo de elección popular posteriormente. Esa es una cuestión que tiene que ver, por ejemplo, con la legitimidad.
Yo creo que sí también tiene mayor representatividad la Convención Constitucional, porque en ella van a poder participar partidos políticos, claramente, también los independientes, y se están allanando de alguna forma las barreras para que los independientes puedan participar, pero va a ser más difícil la participación de los independientes en la Convención Mixta Constitucional porque el número es muchísimo menor. O sea, estamos hablando... Se acota. Se acota. Y por otro lado, lo que se aplica a la elección de la Convención Constitucional son las mismas reglas que para la elección de los diputados, es decir, el sistema proporcional. Y eso se debilita en la elección de los miembros de la Convención Mixta Constitucional porque son menos y en muchos distritos se eligen solamente 2. Entonces algunos han sostenido que eso supone una sistema binominal, digamos, una vuelta al sistema binominal para la elección de esos constituyentes. Muy bien, vamos a seguir escuchando más preguntas de la gente, pongamos mucha atención para poder responderlas. Me gustaría saber qué es lo que va a pasar si es que gana Apruebo. Vamos a poder cambiar de raíz toda la Constitución o vamos a tener que quedar con partes de la Constitución antigua. Hoy actualmente en la Constitución hay muchas cosas que no se rigen de mala manera. Por ejemplo, en los primeros artículos tenemos que la actual Constitución no existe grupo privilegiado y somos todo igual ante la ley. Pero nosotros vemos que la justicia no es así. Entonces, como hay muchas cosas que sí son válidas en la actual Constitución, pero cómo afirmar que si empezamos con una nueva Constitución se cumpla todo eso y que sea un bienestar para la ciudadanía. Mi pregunta es que si hay alguna posibilidad de poder eliminar las AFP o cambiarlas por otro sistema. Sergio, ahora partimos contigo. Bueno, tomamos la última pregunta, pero ¿qué puede quedar de la actual Constitución? Eso va a depender absolutamente de quienes hayan sido electos para integrar la Convención Constitucional o la Convención Mixta. Ya, como no va a haber una regla por defecto, no va a haber una regla supletoria que sea capaz de llenar los vacíos que queden, va a ser importante alcanzar los 2/3. Y solamente va a quedar en la Constitución aquello respecto de lo cual se logre el quórum de 2/3 dentro de la Convención. Ahora, es altamente probable, creo yo, que hay que distintas reglas que están desde los reglamentos constitucionales post-independencia queden en la Constitución. Y hay varias reglas que yo creo que va a haber acuerdo. O sea, es de esperar que haya acuerdo, que respetemos nuestra tradición, pero obviamente que al no haber una regla por defecto, uno puede garantizar de que las reglas actuales que rigen en la Constitución de hoy día no necesariamente van a quedar del modo como están establecidas hoy. Sí, y es cierto eso, porque probablemente también se ha idealizado mucho de partir una hoja en blanco, partir de cero, pero definitivamente hay cosas que sí van a tener que estar incorporadas, a lo mejor redactadas de otra forma. Absolutamente, yo creo que la señora cuando habla de si se puede cambiar de raíz, lo que está poniendo sobre la mesa es esta discusión de la hoja en blanco. Y la hoja en blanco no supone comenzar desde cero, lo decía Sergio, sino que supone que vamos a comenzar a discutir una nueva Constitución sin la necesidad de tener sobre la base la Constitución actual, como base de la discusión. Y lo que tengamos probablemente ir avanzando en derechos sociales. Podemos tener un punto de partida que la Convención defina. Podría ser un avance, sin dudas, porque yo creo que la apuesta es justamente para que aquello ocurra. Es probable que gran parte de nuestra tradición del derecho comparado llegue a, digamos, a alimentar los debates de la futura Constitución. Y en lo concreto, ¿qué es lo que puede quedar? Yo creo que puede quedar aquello que haya funcionado bien, se podría, por ejemplo, considerar mantener, probablemente se podría perfeccionar. Por ejemplo, la pregunta tenía que ver con la igualdad. Es posible entonces que uno piense en la igualdad y la podría, por ejemplo, perfeccionar estableciendo el derecho a no ser discriminado, refiriendo, por ejemplo, qué categorías no debieran ser de aquellas que generan algún tipo de discriminación, como la etnia, como la nacionalidad, como el género. Entonces, es un derecho que se va a mantener probablemente, sin dudas, la igualdad ante la ley, pero además se podría perfeccionar, por ejemplo, complementando el derecho con otro derecho vinculado, como es la prohibición de la discriminación. Ahora, históricamente lo que hemos conseguido en nuestro país, por ejemplo, los tratados limítrofes, lo que ocurrió en el juicio en la Haya, ¿eso también se tiene que mantener? Los tratados internacionales son un límite a la Convención. En teoría, la Convención no debiera vulnerar los tratados internacionales que Chile haya ratificado, y eso incluye los acuerdos de libre comercio, los tratados de derechos humanos, los tratados de límites. ¿Eso no se toca?
eso no debiera tocarse. La convención en teoría podría vulnerar este límite y como no hay un control sobre el texto de la Constitución, porque no va a haber un control sobre el texto de la Constitución que se apruebe, eso en teoría podría pasar. Ahora, yo creo que no va a pasar, y no va a pasar porque hay intereses de ambos sectores, tanto de la izquierda como de la derecha, de mantener tratados de libre comercio, tratados de derechos humanos, etc. Entonces, eso no debiera suceder, creo. Pero eso también va a depender de los equilibrios, de cuántos de la derecha o de la izquierda esté también componiendo esta convención. Yo estoy asumiendo que vamos a tener una convención bastante fragmentada, que represente más o menos lo que vemos hoy día en política. Como es una elección que reproduce la fórmula electoral de la Cámara de Diputados, no debiera ser tan distintos los equilibrios políticos que vamos a tener, y por lo tanto todos los sectores van a tener derecho a veto por sobre los otros. Entonces, empezar a cuestionar tratados internacionales puede afectar los intereses de todos los sectores. Por eso creo que es algo que es poco probable que suceda, pero es algo posible, ¿ya? Y es posible porque no existe un control final sobre el texto. El control final lo va a dar el pueblo reunido en el plebiscito de salida, claro, pero no va a haber un control jurídico sobre el texto. No va a haber ningún juez, como ocurrió en el caso de Sudáfrica, por ejemplo, donde había un tribunal que efectivamente revisaba que el texto se sujetara a los 34 principios que ellos habían aprobado antes de iniciar el proceso. Un sistema como ese no va a regir en Chile. Sí, por eso es un proceso tan inédito y tan importante para la historia de nuestro país. ¿Qué piensas tú de los equilibrios que pueden también de alguna manera allí ajustar finalmente lo que va a terminar siendo el contenido de la Constitución? Sí, yo creo que lo que es relevante es pensar que la alta mayoría de los 2/3 se estableció justamente para buscar los acuerdos entre las distintas fuerzas políticas que estén presentes en la convención. Entonces, uno tiene que pensar que la mayoría es alta, pero tiene un objetivo de lograr acuerdos. Esos acuerdos, como decía recién Sergio, no pueden traspasar ciertos límites. Uno son los tratados internacionales, que a todos nos parecen límites sumamente sensatos, de derechos humanos u otros tratados internacionales, pero también hay límites que tienen que ver, por ejemplo, con el régimen republicano de gobierno, con la democracia, con la certeza que nos da que, por ejemplo, las sentencias que son firmes no se pueden desconocer. Entonces, los contenidos que se consideren y se establezcan no pueden ser contrarios a esos límites que fija la actual Constitución. Por lo tanto, las mayorías que van a ser estas de 2/3 tienen que moverse dentro de ese contexto que ya está delimitado. Y al hablar Si de me 2/3, permite, sí. yo creo que hay algo importante que considerar también. Uno esperaría, digamos, de que hubiese acuerdos importantes en esta materia y se respeten estos límites, y uno esperaría que se respete la tradición chilena. ¿Ya? Pero obviamente que eso es algo que uno cree que debiera hacer, no necesariamente es lo que va a pasar. ¿Ya? Pero sí hay algo que yo creo que es inevitable que suceda, y es el hecho de que los convencionales van a estar redactando la Constitución sobre la base de un país que está en marcha, con instituciones funcionando. Entonces es inevitable que cuando ellos redacten las normas de la futura Constitución... Hay instituciones que se van a empezar a sentir también porque están sesionando contra ellos, por ejemplo. Puede ser, pero ellos. es inevitable que los convencionales tengan un diagnóstico. Por ejemplo, imagínate que ellos están redactando el capítulo del Poder Judicial de la nueva Constitución. Es inevitable que ellos tengan una visión acerca de si la Corte Suprema lo ha hecho bien, lo ha hecho mal, si el sistema de nombramiento de jueces es correcto o no. Por eso no se parte en blanco realmente. Por eso no estamos en una isla diseñando una sociedad nueva, ¿no? ¿Por qué? Porque hay instituciones funcionando, y eso inevitablemente va a condicionar la manera como las personas diseñan las reglas después. Claro. Si les parece mal cómo está funcionando la Corte Suprema, van a modificar la Corte Suprema. Si les parece bien cómo está funcionando la Corte Suprema, y se entiende, como dicen los norteamericanos, si no está roto, ¿para qué arreglarlo, no? Yo creo que eso es algo muy humano y que tiene que llevarnos a pensar que este va a ser un proceso político hecho en la tierra, ¿no? No es una sociedad ideal, no estamos haciendo filosofía ideal acá. ¿Ya? Ahora, es importante lo que mencionamos, porque hay que alcanzar acuerdos. En esto va a ser importante los argumentos, el diálogo, en que cada uno de los constituyentes tiene que saber que en algún minuto tiene que ceder, no imponer una posición. Y probablemente ese también va a tener que ser el desafío de quienes la integren. Absolutamente. Yo creo que este es un momento en el que el Estado chileno y la ciudadanía particularmente puede construir un pacto. Es un pacto político, es un pacto social. Va a ser un ejemplo de diálogo. Absolutamente. Entonces yo creo que la disposición que tienen que tener los convencionales es sentarse en la mesa, diseñar las reglas del juego, plantear sus posiciones, escuchar y dejarse persuadir. Y buscar acuerdos. Creo que todas los comentarios que se han hecho en este último tiempo, particularmente esta última semana, tiende a pensar que el proceso constituyente no está dispuesto a la búsqueda de acuerdos, sino que más bien al veto. Entonces creo que hay que pensar que en realidad este es un proceso único, es un proceso histórico,
y que la disposición va a ser justamente la búsqueda de los acuerdos por los 2/3. Ahora, en cuanto a los 2/3, ¿pueden los convencionales modificar el tema de los 2/3? Jurídicamente no están autorizados a modificar el quórum de los 2/3. Han habido varias personas que han sostenido que la convención podría declararse soberana y modificar sus reglas de funcionamiento. Si eso se genera, hay un recurso de reclamación que se puede presentar ante la Corte Suprema. ¿Ya? Para presentar ese recurso se requiere 1/4 de los convencionales. Y después va a depender de esta comisión de 5 jueces integrada desde la Corte Suprema para responder a esa duda. Esa es la respuesta jurídica. Pero la respuesta política es la más compleja, porque evidentemente han habido muchos casos de convenciones que han roto sus reglas de funcionamiento. La misma Convención de Filadelfia, Estados Unidos, modificó el quórum de unanimidad de aceptación de los estados para poder sacar la nueva Constitución. La Asamblea Constituyente Boliviana también modificó su quórum. Entonces, es algo que en teoría podría pasar, ha sucedido en otras partes, pero la principal garantía de que no suceda, creo yo, no es jurídica, sino que es política y va a depender de los niveles de fragmentación que tenga al interior la Convención. Si hay un partido, un solo partido, que es disciplinado y que tiene más de la mitad de la convención, va a ser más fácil que ese partido rompa las reglas. Pero eso es algo difícil que suceda. Incluso si hay una coalición que junta logra tener más de la mitad de los votos dentro de la convención, es poco probable que sea una coalición estable y disciplinada como para romper estas reglas. Por eso yo creo que es posible, pero es poco probable que eso suceda. Ahora, es súper relevante lo que se va a vivir ya a partir del 12 de abril, porque una vez que salgan electos todos los convencionales, la verdad es que va a ser un desafío, los ojos van a estar puestos en cómo van a sesionar. Porque la verdad es que en la Constitución muchas personas piensan que está la solución a todos los problemas de la sociedad. Y probablemente así no sea en la práctica y termina siendo una frustración ciudadana, porque finalmente podemos tener una Constitución llena de buenas intenciones que finalmente no se pueden aplicar. Y pongo como ejemplo muy simple, tenemos derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, pero todavía tenemos personas y miles de personas viviendo en las zonas de sacrificio. ¿Qué puede ocurrir ahí? Sí, efectivamente la Constitución y su modificación o la nueva Constitución no cambia automáticamente y al otro día las condiciones de vida de las personas, pero sí facilita que algunas cuestiones que hoy no se pueden modificar porque la Constitución no lo permite, puedan resolverse. Entonces, por ejemplo, la última pregunta que se planteaba desde la ciudadanía, la señora decía, ¿se podrá cambiar el sistema de pensiones? ¿Se podrán eliminar las AFP? Yo creo que la Constitución actual no se refiere en particular a las AFP, pero sí establece una ley que tiene que ser de quórum calificado que regula el sistema de pensiones. Esa ley requiere de una altísima mayoría para ser modificada. Y al mismo tiempo se exige que haya iniciativa exclusiva del presidente de la República para poder modificar ese tipo de leyes. Entonces, todo lo que tiene que ver con el derecho a la seguridad social es difícilmente modificable, por ejemplo, para establecer una pensión decente, digna, justa, con las condiciones que la Constitución actualmente fija. Por lo tanto, no es que al otro día las pensiones van a ser las que uno espera, sino que van a existir las condiciones para poder repensar el modelo de pensiones y eventualmente convenirlo y mejorarlo. Yo tengo un matiz respecto a de lo que ha dicho Miriam. Hoy día uno puede modificar el sistema de seguridad social por ley de quórum calificado. Yo no creo que sea una mayoría especialmente alta, es mayoría simple de todos los parlamentarios en ejercicio. O sea, no es un super quórum, sino que es la mayoría de todos los parlamentarios en ejercicio. El motivo por el cual no se ha logrado hacer es porque no han habido suficientes acuerdos políticos al respecto. Varios gobiernos han presentado reformas, incluso la presidenta Bachelet hizo una reforma que fue bastante significativa. El presidente Piñera ha tratado de llegar a un acuerdo con la oposición. El problema que tenemos hoy día de por qué no se están aprobando estas reformas no tiene que ver con necesariamente esa regla específica. El problema tiene que ver con un sistema político que no tiene incentivos para formar coaliciones que permitan hacer estos cambios. Claro. Y eso se hace para modificar este problema, para corregir este problema, no basta con establecer y reconocer derechos en la Constitución. El derecho a la seguridad social está en la Constitución. Las AFP no están en la Constitución. Lo que hay que hacer es diseñar un proceso político que sea más flexible y que pueda responder de forma más eficaz a las demandas sociales. Se puede cambiar más fácil. Exactamente. Y hay distintas alternativas. A mí me gusta el modelo semipresidencial. Yo creo que es mucho más flexible, permite garantizar la existencia de coaliciones suficientemente amplias como para hacer estas reformas, pero no está en la parte de los derechos, creo yo, la forma de hacer esto. Te voy a poner un ejemplo. Hay un estudio que se publicó hace bastante poco que mira los países que han reconocido el derecho a la educación y compara el nivel de gasto público que hay en materia de educación y el nivel de educación pública que hay en cada uno de los países. Los países que tienen más gasto
de educación. Y los países que tienen un aparato público más fuerte y más grande de educación son países que no han reconocido el derecho a la educación como derecho en sus constituciones. De esto no se sigue que no reconocer derechos sea algo deseable. Solamente se sigue que no hay una causalidad. Establecer derechos no te va a garantizar tener un buen sistema. Eso lo mismo ocurre con todos los derechos sociales, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación. Entonces, ¿dónde tenemos que poner las fichas nosotros? Nosotros tenemos que enfocarnos mucho más en la parte orgánica de la Constitución, la división del poder, la estructura del proceso legislativo. Es ahí donde tenemos que poner la atención. Y no tanto como ha sido hoy día en el debate hoy día en reconocer meros derechos. Porque cuando uno solamente reconoce derechos, uno está haciendo promesas que después no necesariamente va a cumplir si es que no tiene un proceso político que logre acompañar esa promesa, como ha ocurrido en muchos otros países. Claro, y en otros países que han optado por constituciones largas, muy detalladas, otras pueden ser más acotadas, incluir todos esos derechos. ¿Cómo lo ves tú, Miriam? Yo creo que en el caso del derecho a la seguridad social, la Constitución actualmente fija que tiene que ser por ley de quórum calificado. No es mayoría simple, es mayoría absoluta. Y la dificultad también está en esa mayoría y en la iniciativa exclusiva de ley que tiene el presidente de la República. Sí. Entonces tampoco es tan sencillo modificarlo. De paso, porque las leyes ya existen. Entonces pensemos que si hay una nueva Constitución, el ejercicio se piensa de manera distinta. Porque ¿qué pasa ahora? Las reformas constitucionales, si no logran las mayorías que establece la Constitución, lo que resulta cuando no se logran es que se mantiene la Constitución actual. Cuando pensemos en una nueva Constitución, cuando las mayorías no se logran, no es que queda por defecto esta Constitución vigente, sino que habrá que hacer los esfuerzos para lograr acuerdos, porque de lo contrario se regula por ley simple. A muchos que se regule por ley simple le parece algo complejo, peligroso, pero hay que pensar que la mayoría no va a querer que la regulación sea por ley simple, porque la ley simple está sometida a las contingencias de las mayorías y por lo tanto cualquier ley posterior podría modificar ese tipo de legislación. Yo creo que efectivamente los derechos en general se pueden fortalecer, se pueden reequilibrar, se pueden pensar en nuevos derechos y en nuevos titulares sin desconocer que también hay que hacer cambios al poder. No son excluyentes. Uno puede pensar perfectamente en una nueva Constitución con un catálogo más robusto de derechos y también una reforma a la parte orgánica que reequilibre los poderes y también permita de esa manera darle una mayor garantía a los derechos. Bien. Miriam Enríquez, Sergio Verdugo, ya nos pilla el tiempo, pero por supuesto siempre les agradecemos que formen parte de esta mesa constituyente, pero ya vamos a seguir hablando porque la verdad es que hay mucho que seguir aprendiendo, interiorizándonos